Buenas tardes, mi nombre es Brenda Natalia Barragán Benavides, pertenezco al Grupo 50, pero en este caso realizaré el trabajo de manera individual. Daré mi perspectiva acerca de la transición de los mercados globales emergentes hacia las sociedades emergentes, lo cual significa que el crecimiento económico deja de ser el único indicador de éxito, sino que ahora la prioridad es construir sociedades más equitativas, inclusivas, sostenibles, donde el desarrollo se mida no solo en cifras, sino con el bienestar social, derechos humanos y la calidad de vida. Por ejemplo, China. China pasó a ser una de las grandes fábricas del mundo a ser una potencia en tecnología y social. Por ejemplo, en la India también tuvieron muchos avances en tecnología, educación, América Latina también, como México, Brasil, incluso Colombia. En muchos avances tecnológicos, mucha economía, ha aumentado bastante. También daré mi perspectiva acerca de las potencialidades económicas y sociales de estos mercados, cuál representa las ventajas, las oportunidades y capacidades de crecimiento que estos países ofrecen en el escenario internacional. También se trata de factores que impulsan no solo el desarrollo económico, sino que también el mejoramiento social de sus poblaciones. Por ejemplo, las potencialidades económicas. En primer lugar está el crecimiento sostenible del PIB. Primera característica, estas mantienen las tasas de crecimiento superiores a las economías desarrolladas. Segunda característica, por ejemplo, la India y la China se registran en un promedio del 5 y el 7% de crecimiento anual en las últimas décadas. Mercados de consumo en expansión. Primera característica, clases medias en aumento con mayor poder adquisitivo y demanda de bienes y servicios como la tecnología, la salud, el entrenamiento y los alimentos. Segunda característica, se dice que para un 2030 y se piensa que más del 60% de la clase media mundial vivirá en países emergentes. Tercero, atracción de inversión extranjera. Primera característica, costos de producción serán más bajos y mercados en expansión traerán capitales de empresas multinacionales. Segunda característica, acuerdos comerciales y apertura económica que favorecerán los flujos de inversión. Acerca de las potencialidades sociales. En primer lugar está el crecimiento de la clase media. Primera característica, habrá mayor acceso a la educación, la salud, la vivienda y los servicios básicos. En segundo lugar, habrá aumento de la capacidad de consumo y sobre la estabilidad social. Segundo, educación y capital humano. Primera característica, habrán inversiones en universidades, ciencia, tecnología, que impulsarán una mayor fuerza laboral, pero más capacitada. Segunda característica, por ejemplo, Corea del Sur y China pasaron a ser de economías manufactureras a ser una de las grandes potencias tecnológicas. En tercer lugar está el empoderamiento social y la participación ciudadana. Una de las características más importantes de esta son los movimientos sociales, las redes digitales y el acceso a información, la cual fortalece la democracia, los derechos humanos y sobre todo, lo más importante, la igualdad de género. Daré ejemplo de algunos países, principalmente China, en lo potencial económico. China ha tenido potencia tecnológica, comercio global y sobre todo la innovación sobre la inteligencia artificial. China en la potencia social ha reducido mucho la pobreza y sobre todo ha tenido mucha amplitud sobre la clase media. También está India, por ejemplo, en lo potencial económico, ha tenido un crecimiento del PIB muy grande y también ha crecido mucho la tecnología de la información. India en lo potencial social, tiene una mano de obra joven y sobre todo ha impulsado mucho a la educación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y sobre todo las matemáticas. También daré mi perspectiva acerca de la modernización de las políticas económicas para poder adaptarse a las nuevas relaciones entre la economía mundial y los mercados emergentes. Esto implica un proceso de actualización y ajustes de las estrategias económicas que tiene cada país y también, sobre todo, los organismos internacionales para poder responder a los cambios que trae la globalización y las crisis recientes. Por ejemplo, está la pandemia sobre el COVID-19. Contexto.
Durante las últimas décadas, los mercados emergentes como China, India, Brasil, México, Sudáfrica, entre otros países, pasaron de ser economías en desarrollo a ser actores clave del comercio, las finanzas, la innovación global. La modernización consiste en replantear las herramientas económicas para que sean más flexibles, inclusivas y sostenibles ante, primero que todo, las nuevas cadenas de valor global y segundo que todo, los cambios en el consumo. En las principales áreas de modernización está, primero, la política comercial. Una de las principales características está en adaptarse a estándares de economía verde y sobre todo el comercio digital. Otra de las características es diversificar exportaciones para poder reducir la dependencia de un solo mercado. Segunda, política fiscal y financiera. Primera característica, reformas tributarias para poder capturar recursos sin frenar la inversión. Segunda característica, creación de fondos de estabilización para enfrentar las crisis globales. Tercera, política industrial y tecnológica. Primera característica, incentivos a la innovación, a la ciencia, a la tecnología. Entre esas está la inteligencia artificial, la energía renovable y la biotecnología. Segunda característica, apoyo a las empresas de base de tecnologías en los mercados emergentes. Cuarto, política social. Primera característica, programas de protección social para poder reducir las desigualdades. Segunda característica, educación y formación en habilidades digitales y en ciencias, en tecnologías, en ingenierías y en matemáticas para empleos del futuro. Quinta, política ambiental. Primera característica, transición hacia energías limpias y económicas de bajas emisiones. Segunda característica, regulaciones para poder promover la economía circular y la eficiencia energética. Haré una pequeña reflexión sobre los retos y las oportunidades de los mercados emergentes. Los mercados emergentes no solo son escenarios de inversión, sino que también son laboratorios de cambio social y económico. Algunas oportunidades de los mercados emergentes son el crecimiento de una clase media en expansión. Segunda, la digitalización y la adopción de tecnologías. Tercera, la diversidad cultural y demografía con una población mayoritariamente joven. Algunos retos de los mercados emergentes son la desigualdad social, lo cual es la pobreza y la falta de educación. Segunda, la dependencia de las exportaciones de materias primas. Terceras, las crisis globales, como fue en la pandemia del COVID-19. Acerca de mi ensayo se habló sobre lo que fue la pandemia en el COVID-19. Pues al principio, un poquito antes de empezar esto, cerraron las fronteras, cerraron aeropuertos, cerraron las grandes fábricas. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas. Y la mayoría pues de población a nivel mundial tuvo una crisis económica muy fatal, ya que más del 60% pues daban como que 3 meses no podían sobrevivir con lo poco que les quedaba económicamente. En países como China, India, como Vietnam, eran reconocidos por ser países como los mayores fabricantes, los mejores fabricantes, pero a partir de la pandemia como que revolucionaron mucho en el mercadeo digital. Entonces esto fue una ayuda pues obviamente para otros países. En países de América Latina como Colombia, México, Brasil, hubo mucha caída del PIB, ya que hubo mucho desempleo, había mucha desigualdad, mucha pobreza, obligando a esto a que el gobierno cree programas de ayudas sociales en estos tiempos. Muchas gracias a las personas que están viendo este video y espero que les haya gustado y entiendan un poco acerca de los mercados emergentes.